Pues hoy, como dije hace rato, es domingo de resurrección. No voy a hablar de la resurrección, pero sí voy a hablar de lo que en la Biblia marca que sucedió antes de, específicamente lo que conocemos como el Viernes Santo. El Viernes Santo. Y para eso vamos a leer unos versículos que están en el Evangelio de San Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19. Pero vamos a verlos aquí en la pantalla. Mire, ahorita, más adelante abre su Biblia. Ahorita vamos a verlos aquí, porque hay un detalle que hicimos. Así que póndelo, por favor, el primero. Ese no. Bueno. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo terminado, ya todo, ahí falta. Y para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Luego, había una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Y luego, al probar Jesús el vinagre, dijo, tetelestai. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Vamos a leer todos este versículo. Es Juan 19:30. Dice a las 3, 1, 2, 3. Al probar Jesús el vinagre, dijo, tetelestai. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Obviamente las versiones, yo ahí cambié la palabra, por eso quise que lo veamos en la pantalla, porque en la Biblia no dice tetelestai, porque esa es una palabra griega. Es una palabra griega. En las Biblias se traduce como consumado es. En algunas, en otras también se traduce como se terminó, se completó, se llegó al término. Pero quiero hablar de esa palabra, tetelestai. Dios me conmovió mucho con esta palabra griega. Ahí, si nos ponemos a pensar, podríamos decir que fue la última palabra que Jesús dijo antes de morir, porque después resucita y obviamente pues predica y habla más cosas, pero estando en la cruz, esta fue la última palabra. Primero dice, tengo sed, le acercan una esponja con vinagre, la prueba y después dice, tetelestai, y muere. Esta palabra, ¿qué significa? Bueno, viene del verbo del griego teleo, así como te leo, te estoy leyendo, teleo, y significa poner un fin o realizar completamente algo, terminar, llevar a su término, a su plenitud. De ahí viene. Entonces, como tal, tetelestai, en esta palabra griega, se traduce como consumado es, como todo está cumplido. Algunas versiones así lo dice, todo está cumplido. Según lo que encontré, ahora, quizás hubiera querido tener más tiempo para investigar más, porque son de esos temas que quieres saber. Bueno, no sé cuánto les ha pasado, que empieza a descubrir cosas y quiere saber más. Pero bueno, le voy a compartir lo que encontré. Según lo que encontré, referencias de escritos no bíblicos, pero de la época, lo cual nos ayuda a entender un poco la cultura de aquel entonces. Entonces, esta frase tetelestai se usaba en diferentes situaciones. Tetelestai se usaba en diferentes circunstancias o en áreas de la vida de la época. En una de estas circunstancias o alguna de estas áreas era en los temas de la economía o en negocios. Cuando se hacían negocios de compraventa, según leí, cuando el que había hecho el negocio se había comprado algo
y pagaba en abonos chiquitos y terminaba de pagar, recibía como un escrito que decía tetelestai. Es decir, terminaste de pagar, ya no debes, cumpliste con el trato, todo está bien. Y mientras yo meditaba en esto, me acordé de la escritura de Lucas, solo lo voy a citar, si usted lo quiere escribir, si está tomando notas. En Lucas 16, en el versículo 5, Jesús está hablando de esta parte y dice acerca de un mayordomo que fue descubierto haciendo cosas mal. Entonces dice que el amo, ¿verdad?, de este siervo lo manda a llamar y le dice: estoy escuchando de ti que andas haciendo tranza y trampa y te estás portando mal. A ver, dame cuentas de tu mayordomía. Entonces, cuando se da cuenta este siervo infiel, digámoslo así, dice que lo que hace, según el verso 5, Lucas 16:5, dice: llamando él a cada uno de los deudores de su amo. Entonces, el amo tenía gente que le debía. Dice que al primero le dijo: ¿cuánto le debes a mi amo? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Entonces le dijo: pues toma tu cuenta, o sea, agarra tu papelito donde llevas el reporte, ¿verdad? Y ahí escribe que ya solamente debes 50. Luego manda a llamar a otro y le dice: ¿tú cuánto le debes a mi amo? Y él le dijo: yo le debo 100 medidas de trigo. Le dijo: bueno, tú toma tu papelito, ¿verdad? Y escribe que solo le debes 80. Entonces, cuando yo leía esto y pensando en lo que acabo de compartir de cómo se usaba esto, entendí que quizás cuando terminaban de pagar, ¿verdad?, el amo escribía ahí: tetelestai, ya no me debes, ya tienes tu recibito. Y yo me acordé cuando el día que yo pagué la última mensualidad de la hipoteca de la casa donde vivimos. La emoción, la sensación que se vive es maravillosa. O sea, yo solía guardar en un cajón cada recibo por 15 años mensualmente, pues yo pagaba. Y ponía ahí, entonces imagínense, era un folder así lleno de papelitos. Porque yo dije: si un día me piden reclamo, me dicen: usted debe lo que sea, yo dije: aquí está, ¿no? Y cuando llegó el último y fui y pagué, y me dijeron: para que le liberen su escritura tiene usted que hablar a tal número y hacer este procedimiento y le van a dar un documento. Y hice todo lo que me dijeron, y cuando yo recibo ese documento, haga de cuenta eso: tetelestai, ya no debo. Ya no debo. Yo no sabía si sentarme a llorar. Tu deuda está cubierta. Tu deuda está cubierta. Y obviamente, mientras meditaba en este concepto, pues fue casi imposible pensar en la redención. Porque todos sabemos, sabemos que la redención, ¿qué es la redención? Es liberar a alguien de la esclavitud, pero liberarlo pagando, como en los mercados de esclavos, comprando a esas personas. Entonces, la redención, que es la liberación de la esclavitud por medio del pago de un rescate, cuando Jesús en la cruz termina su obra, cuando su sangre está siendo derramada, y cuando llega ese momento y Él dice tetelestai, Él estaba anunciando: la deuda está pagada. Y leemos obviamente en la escritura, por ejemplo en Corintios, Primera de Corintios 6, versículo 20, dice: porque ustedes han sido comprados por precio. Comprados por precio.
glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios también, pero en el capítulo 7, un poco más adelante, versículo 23 dice: por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Fíjese los conceptos que usa. Eran esclavos, no te vuelvas a esclavizar porque ya fuiste comprado. Ya Jesús declaró: tetelestai. No se debe nada. Está saldada la cuenta. Eras esclavo del pecado, eras esclavo de las tinieblas y yo te compré, me perteneces. El concepto de esclavitud para la mayoría de nosotros lo entendemos, pero ni yo mismo puedo experimentar quizás las emociones que genera ver a un esclavo. Porque sabemos lo que significa, pero yo no sé cuántos de ustedes conocen a un esclavo. Hoy en día la esclavitud más descarada, podría yo decir, pues es la trata de blancas, donde estas personas literalmente son esclavas sexuales, sean niños, sean hombres, sean mujeres. Y viven esta vida no porque quieren estar, es porque no tienen opción. Y es difícil para nosotros comprender, porque quizás para nosotros sería fácil decir: pues que deje eso y que se vaya a otro lado a buscar trabajo. No sé si usted ha pensado eso, ¿no? O sea, así lo vemos de fácil, porque pensamos que así es, pero no es así. Porque precisamente una de las características de la esclavitud es que no pueden ser libres por sí mismos, a menos que alguien los rescate. Y eso fue lo que Jesucristo trató de transmitirle a los fariseos en el Evangelio de San Juan capítulo 8. En el versículo 31 dice así: Jesús les dijo a los judíos que habían creído: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, usted y yo hemos leído eso muchas veces y usamos eso para hablar de otro tipo de libertad, y está bien, aplica. Pero aquí Jesús está hablando: ustedes son esclavos y ni cuenta se dan. Pero los que lo escucharon, los judíos, entendieron de qué tipo de esclavitud estaba hablando, porque la respuesta fue precisamente esa. Ellos reaccionan y le dicen: nosotros somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, aunque Jesús no usó la palabra esclavos, él dijo: si ustedes conocen la verdad, van a ser libres. Y ellos entendieron qué tipo de libertad estaba hablando. Inmediatamente responden: nosotros no hemos sido esclavos. Pero Jesús les responde: ¿cómo dices tú, le dicen ellos, que seremos libres? Jesús responde: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero luego hace una declaración maravillosa que yo no sé si los judíos de aquella época pudieron entender en el momento, porque luego dice: y el esclavo, si tú eres esclavo del pecado, dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué está diciendo? Eres esclavo, te puedes acercar. Un esclavo puede estar en la casa de su amo, pero sigue siendo esclavo. Y obvio no goza de los privilegios y de las bendiciones de un hijo. Y aquí Jesús les está diciendo: ustedes están solo en este nivel, pero pueden llegar a otro nivel. Si creen en mí, si permanecen en mí, si permanecen en mi palabra, serán libres. Y no solamente libres, seremos hijos, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Tetelestai. Él declaró eso, porque todos hemos pecado, esclavos del pecado.
y no podíamos librarnos por nosotros mismos. Era necesario que viniera alguien y nos rescatara, pero lo hiciera de manera legal, no fraudulenta, porque obviamente se puede rescatar a un esclavo de manera fraudulenta. Arma una turba y aquí hacemos y golpe de estado ahí y nos llevamos a los esclavos, ¿no? Pero si Jesús hubiera hecho eso así, la justicia no se hubiera cumplido. Era necesario pagar. Era necesario pagar. Pero en este caso, no pagó con dinero. Pagó con su vida. Porque la paga del pecado es muerte. Tetelestai. Y eso me lleva a otro concepto maravilloso de la cruz, que es la propiciación. La propiciación, en la Biblia usted va a encontrar esa palabra, ese concepto maravilloso. Eso viene desde el Antiguo Testamento, cuando le da órdenes Dios a Moisés de construir el arca y le dice: y pondrás el propiciatorio, así se llamaba esa plancha de oro donde había dos querubines, y ahí la gloria de Dios se mostraba, ahí Dios hablaba, ahí Dios se comunicaba, y ahí se tenía que derramar sangre inocente en esa placa. Pero luego se traslada al Nuevo Testamento y en más de un lugar se dice de que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué significa propiciación? La propiciación es la satisfacción de la justicia divina. Cuando Jesús dijo tetelestai, estaba diciendo: Padre, yo he pagado por cada uno de ellos. Si ellos quieren aceptar este pago a su favor, cuando tú los llames a cuentas, podrán mostrar por la fe que ya no hay deuda, y entonces tu justicia está satisfecha. Ya no tienes reclamo. Ahora que yo terminé de pagar al banco, el banco no me puede reclamar. No dice: tú me debes. No, porque ya tengo el papelito que dice tetelestai. Ya no. Ya no pueden. Ya están satisfechos con el pago. Pues Dios, juez justo, está satisfecho con el pago. No podemos añadir ni quitar nada a ese pago. Está completo, es suficiente. Jesús se ofreció una vez y para siempre, una sola ofrenda y para siempre. Y el juez está satisfecho. No hay reclamo. No hay un bueno, mira, pero tú no. Eso no proviene de Dios. Si tú llegas a sentir eso, que Dios tiene un pero contigo, no. Ese es el acusador de los hermanos. Pero ese no es Dios. Por eso recuerda, cada que sientas condenación, tetelestai. Consumado es, pagado completamente. Propiciación. Fíjese cómo dice Romanos en capítulo 3, versículo 24. Aquí estos dos versículos, porque es 24 y 20, están llenos de conceptos teológicos hermosos que hablan de tetelestai. Romanos 3, 24 y 25 dice ahí: siendo justificados gratuitamente. Fíjese qué palabras. Primero dice eres justificado y luego dice gratuitamente. O sea, a mí no me costó, a Jesús sí. A ti no te cuesta, a Él sí. Por su gracia, ¿mediante qué? La redención. Ya expliqué que redención es que nos compró de la esclavitud. La redención que es en Cristo Jesús, dice, a quien Dios Padre puso como propiciación. La satisfacción de la justicia divina está toda ahí en Jesús.
tetelestai. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces este concepto se usaba, como ya dije, en temas de economía, de negocios. Y obviamente pienso en otro concepto que tiene que ver con esto mismo, que es la remisión. Fíjese, propiciación, remisión. La remisión es maravillosa y también sucedió allí. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en lo que conocemos como la última cena, ahí en Mateo 26 dice que tomando la copa y habiendo dado gracias, les habló y les dijo: beban de esta copa, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. La palabra remisión significa enviar lejos. Es lo que cuando nuestros padres escribían cartitas, el remitente es el que envía la carta. Entonces la palabra remitir es enviar. Entonces lo que Jesús hizo con nuestros pecados, los envió lejos de la presencia de Dios. Porque hay versículos como Hebreos 10:17 y dice: nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca. Porque Él está satisfecho, porque Jesús pagó todo, tetelestai. Y además no están presentes, porque fueron enviados. Yo no me acordaré, y no es porque Dios tiene amnesia, no es porque Dios no tiene memoria, es porque no están presentes. Fue cubierto todo. Tetelestai. Nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Luego dice: pues donde hay remisión, o es decir, donde fueron enviados, ya no hay más ofrenda por el pecado, porque ya no hay nada. ¿Qué quieres ofrecer por tus pecados? Nada, no hay. Yo sé que eso nos cuesta trabajo, porque dicen: pero es que acabo de pecar hace rato que venía para acá. Pues aún por ese pecado, tetelestai. Por los de mañana, tetelestai. Ahora, esto nos cuesta trabajo aceptarlo incluso, porque pues entonces le va a dar vuelo a fin que tetelestai, ¿no? Es el pensamiento que está en la carta a los romanos, que pues pecaremos entonces porque no. Es decir, vamos a seguir evitando hacerlo con conciencia, porque fue cubierto, fue declarado, ya no hay deuda. Si te mueres hoy, serás juzgado, pero tetelestai, por fe. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario el derramamiento de sangre inocente, no cualquier sangre, para que se realizara la remisión. Por eso es que Jesús murió de esa manera. Porque si solo se hubiese tratado de morir, pues hubiera muerto de otra manera. Pudo haber muerto quizás, no sé, una flecha o yo qué sé, algo menos sangriento, pero era necesario el derramamiento de su sangre inocente para que al derramar esa sangre se realizara la remisión. Es decir, que nuestros pecados fueran quitados de la presencia del Señor. Quizás uno de los versículos más gloriosos, este sí quiero que lo lea conmigo. Bueno, son dos también. Bueno, todo esto que estoy leyendo para mí es glorioso. Miqueas capítulo 7. Vaya, busquen su Biblia, Miqueas capítulo 7.
Miqueas capítulo 7. Vamos a leer los versículos 18 y 19. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice aquí, comienza con preguntas. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida, fíjese qué palabras, olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es remisión. Y cuando Jesús dijo tetelestai, en ese instante estaba sucediendo. Mientras yo meditaba en eso, dije: ¿qué pensaron los que escucharon esa palabra en labios de Jesús? Lo más seguro es que estaba nublado, como a la mayoría del mundo. Si tú ahorita sales y le dices a alguien consumado es, o te pones más espiritual, le dices tetelestai y dice la tuya, pues qué sé. O sea, porque no van a entender absolutamente nada. Y aunque Jesús estaba hablando un término conocido en su época, ni aún así estoy seguro que los que escuchaban estaban entendiendo. Yo creo que dije: ¿por qué está diciendo tetelestai? ¿Consumado es qué? ¿Qué está pagando? Ante los ojos de muchos, sin entender. Y solo se cumplen las palabras de Isaías: teniendo ojos no ven, oídos y no oyen. Y Jesús lo repitió después también. Porque estamos hablando de profundidades que solo cuando el Espíritu de Dios nos los revela es que quedamos impresionados. La primera vez que yo estudié, porque tuve que meterme a estudiar lo que era la remisión, yo no paraba de llorar, porque me cuesta trabajo pensar que Dios no se acuerda de mis pecados. Y alguien por ahí decía, aquí como leímos, que los puso en el fondo del mar. Y alguien por ahí decía, y luego puso un letrero: prohibido pescar. Bueno, obviamente no dice la Biblia eso, ¿verdad? Porque usted y yo somos los que sí nos acordamos. Él dice que no. En Jeremías vuelve a decir lo mismo: y no me acordaré de tus pecados. Eso es remisión. Tetelestai, no debes. La verdad es que son cosas maravillosas cuando el Espíritu de Dios nos trae la revelación de esto. Trae un descanso impresionante. Pero mire, si usted no lo entiende del todo, tranquilo, solo siga orando. Porque yo he intentado explicar esto a gente y a veces se me quedan viendo como diciendo: tiene que ser revelado. Pero no por eso vamos a dejar de hablar, ¿está bien? Entonces, regresando, tetelestai, esta frase se usaba cuando había asuntos de negocios, compraventa, economía, cuando se pagaba, cuando se entregaba ya el voucher o yo qué sé. Me acuerdo cuando Fabricio nos contó que firmó un vale, un pagaré. Ahorita me acordé. Me acuerdo sus palabras: un pagaré en blanco. Ya se lo conté, yo sé que ya lo contamos. Pero me acuerdo cuando él me habla por teléfono y me dice: papá, sentí que le firmé mi alma al diablo. Así me dijo. Estaba que no podía dormir, porque firmó un pagaré en blanco. Entonces cuando te regresaron ese vale,
tetelestai. O sea, sí, así. No hay deuda. Bueno. En otro tema donde también se usaba, o en otra circunstancia, eran los juzgados. En los juzgados. Sabemos que, pues obviamente desde el Antiguo Testamento se tiene que implementar esto, porque obviamente pues los seres humanos somos problemáticos. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso, no? Generamos problemas a veces por nada y por todo. Y porque si quieres y porque si no quieres. Entonces, el pobre Moisés que se sentaba a juzgar al pueblo desde la mañana hasta en la noche, hasta que su suegro le dice: estás pero bien tonto. Perdón, bueno, él no le dijo eso, pero te vas a matar, o sea, vas a desfallecer. Porque los que somos consejeros, o sea, después de 3 consejerías ya estás así, hermano. O sea, porque es tanto rollo a veces. Entonces hay que implementar sistemas de juicio. Y bueno, toda la Biblia está llena de esto. Pero en una corte, cuando alguien era condenado por alguna causa y completaba o concluía su condena, se declaraba tetelestai. Y esto, inevitable pensar en la justificación, que fue lo que Jesús nos da a través de todo el sacrificio en la cruz. Justificación o justificar, ¿qué es? Es declarar justo al que no es justo. Pero declararlo legalmente, o sea, no nomás porque eres buena gente. Bueno, como yo soy lindo y buena gente, eres justo. No, legalmente no hay nada. Porque hubo un sustituto que fue Jesús. No es decir que Dios es tan buena gente que pasó por alto todas nuestras deudas judiciales, porque recuerde que el pecado es un problema legal, no solo moral. Pensamos que como es moral y Dios es buena gente y le pido perdón, me va a perdonar. Pero ¿y el tema legal, quién lo va a cubrir? Tuvo que haber sido cubierto el tema legal. Pero en la ley de Dios existe la sustitución, en nuestras leyes no. Algunos quizás nos gustaría, no sé si sería bueno que existiera, ¿no? Porque yo he escuchado, sobre todo cuando alguien, no sé, un padre, una madre desesperado: Señor, yo en el lugar de mi hijo. ¿Alguien ha pensado, dicho eso, no? Mátame a mí, no a él, o llévame a mí, no a él, o enciérrenme a mí, no a él. O sea, eso es querer tener la sustitución, pero aquí no se puede. Pero en la ley de Dios existía esa posibilidad y Jesús nos sustituyó a todos. Entonces no es que no se pagó la condena, se pagó y completita. No es que Dios dijo, bueno, como se trata de mi hijo, pues vamos a reducirle años. No, no, completa. Toda la ira de Dios destinada hacia el impío cayó sobre Cristo. No faltó ni un gramo, por decirlo así. Como juez, dejaría de ser justo si no se cumpliera la condena completa. Entonces, cuando él dice tetelestai, en el tema judicial estaba diciendo justificados, justificados, declarados justos. La justificación es un acto de Dios por el cual nos declara justos, pero judicialmente hablando, como lo dije, al poner nuestra fe en Jesús. Él es el juez y Él es el que condena, pero Él dice, no te condeno, porque alguien ya cubrió tu condena. Porque es necesario que se cubra la condena.
Y es aquí donde Hechos capítulo 13, versículo 38 dice, sepan pues, Hechos 13, 38, sepan pues, son palabras del apóstol Pablo, sepan esto, varones hermanos, que por medio de Jesús se nos comunica perdón de pecados. Y que de todo aquello, fíjate, de todo aquello que por la ley de Moisés ustedes no se pudieron justificar, ustedes no pueden ser justificados, en Cristo somos justificados si creemos. Porque por la ley de Moisés nadie puede ser justificado porque no podemos cumplir. No hay ni una sola persona humana de carne y hueso como usted y yo que podamos cumplir la ley de Dios en su plenitud todo el tiempo. Ningún ser humano. Por la ley nadie será justificado. Entonces no podemos justificarnos. Pero Jesús cumplió. Jesús llevó la condena y él pudo decir, tetelestai. Justos. Legalmente justos. Legalmente justos. No es cómo te sientes, es legalmente cuál es la posición que Jesús nos da. Porque yo sé que usted y yo no nos sentimos justos. No, no es cómo me siento, es qué posición Jesús me dio. Tetelestai, justo. Romanos 3, lea conmigo eso. Romanos 3. Yo sé que ya lo leímos porque lo puse hace rato, pero quiero que lo vuelva a leer conmigo. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24 vuelve a decir, siendo justificados, declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tetelestai. Por eso está el concepto de abogado, porque es un asunto legal. Ahí en primera de Juan 2:1 dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado. Interesante que usa la palabra o el término abogado, porque es legal el asunto. Pudo haber usado, no sé, un amigo. Y sí, también Jesús es amigo, pero aquí no se ocupaba un amigo. Aquí se ocupa un abogado para tratar el tema legal. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. ¿Qué es propiciación? La satisfacción de la justicia divina. Jesús es la satisfacción de la justicia divina por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, dice aquí el apóstol Juan, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Otro concepto en donde se usaba tetelestai en un contexto militar. Entonces fíjese, en la economía, en los juzgados, pero en la guerra. ¿En la guerra cuándo? Cuando se ganaba la victoria. Se gritaba tetelestai. ¡Victoria! ¡Los vencimos! ¡Están acabados! ¡Han huido! Jesús nos hizo más que vencedores al declarar tetelestai. Victoria sobre el pecado. Tú dices, pero todavía no dejo de pecar. No, pero ya no es tu amo. Antes no tenías opción. Ahora sí, puedes decidir a quién sirvo, cómo uso mi cuerpo, cómo uso mi vida. Sobre la muerte, dice, pero nos vamos a morir, pero vamos a resucitar. Como Él resucitó, también nosotros. Ese quizás sería el enemigo más fuerte. El dicho del mundo dice, todo tiene remedio menos la muerte. Espero que tú no digas eso, porque sí tiene remedio. Tetelestai.
Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte. Dices, pero el diablo ya está declarado, está sentenciado, porque dice que exhibió públicamente. Muchos ojos lo vieron. Y públicamente no solamente fue cuando los humanos vieron, también cuando los ángeles vieron. Públicamente los exhibió, triunfando. ¿Qué palabra usa la escritura? Triunfando. Es una declaración de victoria en guerra. Triunfando sobre de ellos en la cruz. Tetelestai. Esta declaración de guerra comenzó en Génesis, cuando Dios Padre, hablando con la serpiente y con la mujer, enemistad voy a poner entre ti y ella. Tú, le dice a la serpiente, le vas a herir en el talón, pero la simiente de esta mujer te va a herir a ti en la cabeza. Declaración de guerra. Guerra espiritual, se conoce todo esto. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 habla de esto. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pero tienen una armadura. Úsenla para que puedan estar firmes en el día malo. Y esta guerra no es para ganar terreno, sino para permanecer lo que ya fue ganado en la cruz. No luchamos para ganar, luchamos para permanecer. Tetelestai. Porque Él fue el que ganó, no nosotros. Él venció, no nosotros. Porque Satanás y sus huestes son más fuertes que nosotros. Pero mayor es Jesús. Y dice la Escritura, el que está ahora en ustedes, que el que está en el mundo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tetelestai. Victoria. Y Satanás lo sabe. Más bien somos nosotros los que a veces lo olvidamos. Ahora, tengo un último en los 3 minutos que me faltan, pero antes de dar el último punto, me emociona saber la palabra tetelestai en qué tiempo está conjugada. Esta palabra está conjugada en tiempo perfecto. Es decir, que es un acto que se realizó en el pasado, pero que sigue teniendo efecto en el presente. No es algo que realizó y que ya no tiene poder. Está conjugado en tiempo presente. Pretérito presente. Sigue teniendo efecto tetelestai. Y seguirá teniendo mientras el tiempo exista. Dice por ahí lo que estuve estudiando, dice, los estudiosos de la gramática consideran que cuando los escritores del Nuevo Testamento, en este caso Juan, escribió eso, tetelestai o consumado es, usó el tiempo perfecto de manera deliberada, para que no olvidemos la trascendencia, el poder, la realidad de que la cruz de Cristo sigue teniendo efectividad. Aunque haya sucedido hace más de 2000 años. Un hombre llamado Daniel Wallace o algo así, bueno, dice, el tiempo perfecto de esta palabra describe un evento que, habiendo sido completado en el pasado, tiene resultados existentes en el presente. Por eso se usa para indicar un énfasis. Consumado es. Tetelestai. Dice, no en la acción pasada tanto como en el presente. Y por último, la última situación donde se usa tetelestai
Mire, si lloro, aguánteme porque esto me pega. Se usaba tetelestai cuando un siervo tenía que rendir cuentas a su amo. ¿Cómo es esto? Cuando un amo mandaba llamar a uno de sus siervos y le decía: ve y haz esto, tienes esta misión, te encargo esta cosa. Este siervo obviamente era responsable y tenía que ir y realizar la tarea o la misión encomendada por su amo. Y no debía regresar hasta Tetelestai, hasta que realizara su tarea. No debía ni podía regresar. Nuestro Señor se enfocó en su tarea. Y en más de una ocasión Él declara cosas como: para esto he venido. Si prestamos atención a sus palabras, Él estaba 100% enfocado en la tarea encomendada por el Padre. Aún desde que se pierde a los 12 años, ya manifiesta este enfoque como buen siervo que es. ¿Qué no sabías, madre? Que en los negocios, qué palabra, en los negocios de mi Padre debo estar. Yo he sido enviado con una misión. Yo tengo una tarea que cumplir y no puedo regresar a Él hasta que la cumpla. Pero lea conmigo Juan 12. Bueno, primero lea Juan 18. Ahorita todo está en Juan. No sé si puede pasar alguien al teclado. Juan 18 primero. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 18. ¿Ya llegó ahí? Vamos a leer el versículo 37. Está aquí Jesús ante Pilato. Y le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, que es de la verdad, oye mi voz. Fíjese el enfoque. ¿Y en qué situación está diciendo esto? O sea, ya había sido azotado, ya había estado en Getsemaní. De hecho, la oración de Getsemaní fue esa lucha precisamente para no perder el enfoque, la razón de mi misión de estar en la tierra. Porque he sido enviado con una misión. Y todos sabemos que en Getsemaní Él, en agonía, sudando gotas como de sangre, oraba diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú y yo acordamos, casi, sino lo que tú dijiste que tenía que hacer, sino lo que tú me pusiste a hacer. Y cuando está aquí ante Pilato, ya todo ensangrentado, si usted vio la película La Pasión, sabe que estaba desfigurado ya y que ya experimentaba dolor físico seguramente. Y no solo eso, sino la burla, porque ya los de la guardia le habían escupido, le habían pegado, se habían burlado diciendo: si eres el rey de los judíos, profetízanos, dinos quién fue el que te pegó, y esa serie de cosas. Pues había dolor físico y dolor seguramente en su alma por la humillación, pero no perdió el enfoque como buen siervo que es.
Estando en esa condición, todavía Pilato provocando, ¿acaso eres rey? Quizás de manera sarcástica. Tú dices que yo soy rey. Pero Jesús se ubicó: para esto yo nací. Para esto yo estoy hablando contigo. Para esto que ves, estoy yo aquí. Tengo una tarea. Y la tengo que cumplir. Hasta el final. Sin que falte nada. Y fíjese este otro versículo de Juan, pero es un poquito más atrás, en el capítulo 12. Ahí Juan 12, el versículo 27. Híjole, cuando yo leí esto, Juan 12, 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué declaración? Está turbada mi alma. Ahora interprete la palabra turbada. Toda la serie de emociones que significa eso, turbar el alma. ¿Ha tenido usted lucha interna? ¿Ha tenido desánimo? ¿Ha tenido temor? ¿Ha tenido depresión? ¿Ha tenido ganas de aventar la toalla? ¿Ha estado turbado? Jesús lo estuvo. Pero él solito dice: ¿y qué? O sea, yo digo, ¿cómo se sobrepone? Sí declara: está turbada mi alma. Pero en lugar de dejarse llevar por lo que sentía, él dice: ¿y qué? ¿Qué voy a decir? Padre, ¿siempre no? Para esta hora estoy. Tengo una tarea y la tengo que cumplir. Escuche bien: me duela lo que me duela, me cueste lo que me cueste, me genere las emociones negativas que me genere, no me voy a echar para atrás. ¿Has tenido ganas de rendirte? Yo sé que sí, yo también. Pero acuérdate que Jesús sintió lo mismo y se mantuvo. Y él pudo en ese momento decir: tetelestai, lo logré, cumplí. La tarea está terminada, Padre. En lo que quedamos, cumplido. Tetelestai. Si Jesús pudo siendo hombre, porque era hombre, usted y yo podemos, porque ahora tenemos su espíritu en nosotros. Y ahora mi oración es poder llegar al final de mis días y decirte: tetelestai, tetelestai, por la razón que tú me hiciste, lo cumplí. Cuando yo recién me convertí, en la época de los 90s, y escuché la canción de El Payaso de Marcos Vidal. Si usted no la ha escuchado, anótele y saliendo de aquí, escúchela.
Así se llama, el payaso. Cuando yo escuché por primera vez esa canción, el Espíritu de Dios me hizo gemir, diciendo: no quiero ser un payaso. Porque esta canción habla de un payaso en un circo que su gracia, su don era hacer reír. O sea, lo hacía fácil, se le daba. ¿Y cuántos saben que algunos tienen esa facilidad? Y él solo se ponía su nariz y empezaba a hacer gracia, y la gente se botaba de la risa. Era su misión, hacer reír a la gente. Así dice la canción, es toda una anécdota. Pero este payaso, exitoso en su área, envidiaba a los trapecistas, porque él veía cómo hacían los malabares y cómo la gente les aplaudía con admiración. Y él pensaba: conmigo solo se ríen, pero a ellos los admiran. Y él quería ser trapecista y no ser un payaso. Y dice que un día, entrando a la carpa, dice la canción, estaba todo solo y vio el trapecio y lo intentó. Se subió, se empezó a balancear como veía que lo hacían. Intentó hacer su pirueta y no logró alcanzar el otro columpio y cayó. Pero la desgracia es que no estaba la red. Se rompe la espalda, queda inválido. Y la canción dice, todo esto está en la canción, que cuando esto sucede, ¿qué cree que pasó? Con el circo tuvo que cerrar. El circo se acabó. ¿Por qué? Porque la atracción número uno del circo no eran los trapecistas, era el payaso. Pero la historia termina de esta canción cuando dice que en su silla de ruedas, allá en su rincón, la gente lo visitaba, y dice que cuando veía venir a los niños, se ponía su nariz y agarraba su violín con el cual hacía sus piruetas y comenzaba ahí en su silla. Y aún en esa condición, la gente se reía. Y él hace una declaración: no he querido ser payaso, pero Dios me hizo así, y esta es mi misión. Porque para poder decirte Telestai, tienes que abrazar tu misión. Tienes que conocer por qué razón vives y cumplirlo. Para que cuando mueras, como dice la Escritura, en el Evangelio de Lucas, déjeme leerlo porque Lucas 7, en el versículo 7, perdón, es Lucas 17. Lucas 17. El versículo 7 dice: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que va y ara o apacienta ganado, al volver del campo, llegando a la casa, le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido yo y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso el amo le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no.
Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha ordenado que hagan, digan: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Tetelestai. Ahora esa es mi oración, porque sé que hay momentos donde digo ya, pero así como Jesús dijo, ¿qué vas a hacer? Rajarte. Para esto vivo. Póngase de pie conmigo, por favor. Cerremos un momento nuestros ojos para meditar. Tetelestai en los negocios. Él pagó completamente. No se debe nada. Él pudo decirlo, declararlo. Está saldada tu cuenta. En cuestión judicial, el acusador te quiere engañar, pero el juez justo te dice: yo no me acuerdo de tus pecados, yo te he justificado. Tetelestai. Cuestión de la guerra, tu enemigo es más fuerte que tú, es cierto, pero por eso hay tanta historia en la Biblia de enemigos más grandes que el pueblo de Israel, y en donde Dios les daba victoria de maneras incluso ridículas, para que supieran que Él es Jehová de los ejércitos y que Él vence y venció en la cruz. Y Él pudo gritar Tetelestai a sus enemigos. Y un día todos sus enemigos estarán debajo de sus pies. Pero ahora, como siervos, Él, el siervo perfecto, cumplió su misión y no regresó al Padre hasta Tetelestai. Y hoy oro y ruego que tú y yo podamos de igual manera cumplir nuestra misión como iglesia, nuestra misión como cristianos, nuestra misión como hijos e hijas de Dios, para poder decir Tetelestai. Decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Yo pido, Espíritu Santo, que tú fortalezcas nuestro hombre interior para que ninguno de nosotros vuelva atrás. Y aun cuando tengamos esos momentos donde sentimos que está turbada nuestra alma, podamos decir como Jesús: ¿y qué? ¿Qué? Si para esto estoy aquí. Que cuando el sufrimiento nos golpee, podamos decir: ¿y qué? Para esto estoy aquí. Porque queremos pronunciar Tetelestai cuando estemos delante de nuestro amo, el que ama nuestra alma. Gracias, Jesús, por darnos ejemplo para seguir tus pisadas. Gracias porque no nos has dejado solos en esto. Tú fuiste tentado en todo,
y puedes compadecerte de nosotros que somos tentados también. Yo bendigo a tu iglesia con fuerzas nuevas de esa frase, esa palabra gloriosa, tetelestai, porque ya somos más que vencedores. No somos víctimas, somos más que vencedores. Y que hoy, domingo de resurrección, simplemente vayamos a continuar la tarea que nos has encomendado. Y si alguien aquí no sabe cuál es su tarea, yo pido que tú se lo muestres, que puedan descubrir en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gracias.